Buenos días a todos. Soy la doctora Lina Claudia Santos, soy médica y cirujana general de la Corpas, directora científica de Spire y presidente de Solar. El día de hoy voy a presentarles melanoma ocular uveal. El melanoma es un tumor dentro del ojo intraarticular primario, es muy frecuente en adultos y se caracteriza porque las células cancerosas se forman a partir del tejido del melanocito del pigmento que se denomina UV. Encontramos diferentes clasificaciones, puede encontrarse en el iris, que es el cuerpo del ciliar, el coroides, y se ubica al 85 al 90%. El melanoma ocular es un cáncer dentro del ojo primario y es muy común en adultos. Representa el 5% de todos los melanomas que se presentan, ya que sabemos todos que también existe un tipo de melanoma que se produce en la piel. Encontramos en este caso particular en el que estamos hablando, este melanoma se produce en los melanocitos de la uvea. Se encuentra que la radiación ultravioleta del sol y las cámaras de bronceo aumentaron su incidencia cuando sabíamos que se encontraban de moda. En la diapositiva vamos a ver un tipo, vemos cómo el melanoma lo podemos ver en la parte superficial, pero miramos que la mancha que vemos en el ojo sí va dentro de nuestro ojo. La epidemiología es la incidencia que tenemos. Hay un pico entre los 50 a los 70 años. No solamente es incidente en pacientes que, por ejemplo, se encuentran frecuentemente en cámaras de bronceo. También encontramos en la exposición laboral como en los soldadores. El estudio genético dice que es una mutación GNAQ y GNA11 que se encuentra entre el 83 y el 89% de todos los melanomas uveales. Los melanomas se desarrollan a partir de la proliferación clonal no regulada de los melanocitos uveales. Y si vemos en la diapositiva, encontramos la mancha que podemos ver en el ojo de los pacientes. Encontramos que la prevalencia, por lo que sabemos, es muy importante y el diagnóstico debe ser muy temprano. El melanoma uveal es característico porque la mayoría de sus veces es asintomático. Por eso es tan importante, y creo que este es el objetivo de esta charla, es hacer la prevención. Las personas entre los 18 y 64 años deben realizarse un examen de la vista por un optómetra cada 2 años, incluso si no presentan ningún tipo de riesgo o síntomas. Si yo no trabajo en ser soldador, yo no me expongo frecuentemente a radiación UV, de todas maneras debo hacerme un seguimiento regular y a mi revisión cada 2 años. Entre los 18 y los 64 años, si yo tengo un factor de riesgo, debo hacerlo el examen anualmente. ¿Quiénes son las personas que tienen factores de riesgo? Personas con piel blanca, personas con ojos claros o que tienen antecedentes familiares. Las personas entre los 65 años o más deben hacerse, sí o sí, teniendo o no teniendo factores de riesgo, se deben hacer un seguimiento de sus ojos anualmente. ¿Cuáles son los síntomas? Si se localiza en su parte anterior del ojo, el paciente puede notar una mancha en el iris o un cambio en su forma o su tamaño de la pupila. Algunas veces puede referir, y esto es muy importante y creo que es el enfoque que tenemos que tener en nuestra charla, es que muchas veces nosotros, como la incidencia de la edad es tardía, muchas veces uno empieza a tener cambios de visión borrosa, muchas veces dicen que sienten que tienen una mota o que algo, como que tienen unas mosquitas, como que ven punticos durante la visión, algo que flota en su campo visual. Muchas veces estos pacientes creen que esa hace parte de la edad, entonces dicen, bueno, es por mi vejez, es porque ya no estoy viendo bien, es que muchas veces como ya tienen pues alteraciones de la visión, le echan la culpa a sus síntomas son causados por la edad y no por el melanoma. Y muchos de estos casos también pueden ser asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas. Es frecuente, lo que acababa de decir previamente, es muy frecuente en personas de raza blanca con ojos claros. Son personas que tienen los ojos de color gris, azul o verde. O también encontramos pacientes que tienen parte de ojos de color café. Encontramos en la diapositiva, vamos a ver las manchitas que aparecen por un melanoma. Si la vemos, uno puede referir que puede ser una mancha, un lunar o algo, y normalmente los pacientes ese tipo de lesiones no le dan la importancia.
Y muchas veces hay personas que dicen, como yo no tengo exposición a la luz ultravioleta, no tengo ningún problema. Pero pues como referimos, muchas veces el paciente que trabaja siendo soldador, pues él dice, yo no tengo yo no estoy expuesto, entonces no tengo factor de riesgo porque yo me pongo mis medidas de protección. Entonces es importante a nivel laboral, las personas, si alguna de las personas que nos está escuchando y es soldador, debe tener muy en cuenta que tiene un factor de riesgo a pesar de que use las protecciones pertinentes. Encontramos que la frecuencia del melanocito, encontramos que también hay una incidencia en los pacientes que tienen antecedentes de melanocitos oculares congénitos, que vamos a ver vemos 3 imágenes. En la primera imagen vemos el melanocito ocular congénito, es decir, que las personas pues siempre han tenido ese tipo de lesión. Entonces, obviamente, si aparece una nueva, piensan que hace parte de su incidencia o de su frecuencia o lo que siempre han tenido. También algunos pacientes tenemos pacientes que tienen, como llaman, lunares en la parte blanca del ojo, y encontramos que les parece, si aparece otra mancha, dice, es igual a la anterior. Entonces encontramos que es muy importante hablarle a estos pacientes que tienen mayor riesgo a producir melanoma y que si ven algún cambio en su ojo, deben acudir a su oftalmólogo. Y también encontramos muy importante, en la tercera diapositiva, encontramos el melanoma. Si vemos, quise colocar estas 3 imágenes, porque me parece que si uno no conoce o nunca ha visto, cree que la segunda es igual a la tercera imagen, y no es así. Encontramos que algunas personas tienen melanoma de piel, digamos, dicen, bueno, yo tengo antecedente de haber tenido un cáncer de piel, un melanoma, me lo trataron, ¿será que yo voy a tener también en el ojo? No predispone a desarrollarlo. Aquí encontramos, les tengo esta diapositiva como para que entiendan la parte de la anatomía del ojo. Vemos que están las 3 capas, que es la esclera, que es la parte más superficial. Encontramos que ahí pues vemos en la diapositiva, encontramos la segunda, que es la parte V, que es donde se produce nuestro cáncer, y vemos que tiene una capa vascular y tenemos que consta del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides. Y aquí yo realmente también puse esta diapositiva porque me parece supremamente importante, porque si se dan cuenta, en esta hay bastante vasculatura, es decir, que el melanoma uveal tiene una predisposición para viajar y diseminarse por vía hematógena. Y encontramos nuestra retina, que es donde nosotros, donde encontramos la sensibilidad, donde encontramos los conos, y encontramos que es donde se produce y vemos la parte que es como la parte visual, y donde encontramos el nervio óptico. Sus características clínicas. El melanoma ocular primario, lo que habíamos hablado previamente, es muy frecuente en adultos. En niños es frecuente otro tipo de cáncer que se llama retinoblastoma, que es más frecuente en la infancia. Encontramos que es típico en la 6ª década de la vida, que habíamos dicho. La incidencia son 4 casos por millón. Tiene mayor incidencia en hombres. Afecta la coroides, la imagen que les acabo de mostrar, el cuerpo ciliar y el iris. Y encontramos los melanomas de iris, son del 8%, si vemos la incidencia no es muy alta y no son tan agresivos como son los del cuerpo ciliar y la coroides. Encontramos en nuestra imagen, vamos a ver a mano derecha, vamos a ver cómo se ve el melanoma dentro de nuestro ojo. Entonces ahí les muestro la imagen para que tengan como incidencia de que no es solamente una mancha. Y sabemos que los tipos de cuerpo ciliar y coroides, que son los más frecuentes, son los de peor pronóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es por medio de un fondo de ojo. ¿Qué es un fondo de ojos? Cuando nosotros colocamos un aparatico y podemos ver dentro, vamos a usar la pupila para ver la parte interna del ojo, que es normalmente, si ven esa mancha que encontramos, normalmente es cuando se hace el fondo de ojo de unas características diferentes. Encontramos que también se deben pedir exámenes como ultrasonido, que es colocar como cuando se hace una ecografía, como el aparato que se usa para la ecografía. Encontramos la tomografía óptica, encontramos otro examen que se llama angiografía fluorescente, la resonancia magnética de la órbita craneal, y obviamente se hace el diagnóstico por medio de la biopsia, si es posible, y por suposición.
Cuando me hacen el diagnóstico del melanoma uveal, el pronóstico depende si ya se encuentra ya es solamente la zona dentro del ojo, o sea que es un pronóstico temprano. Por eso, si yo no tengo ningún síntoma, sí es importante el seguimiento por medio de optometría, hacer mi seguimiento cada 2 años, así yo no tengo un factor de riesgo y soy joven, porque lo que hablamos es que entre más temprano se haga el diagnóstico de este tipo de cáncer, más mejor va a ser su pronóstico. La mitad de ellos muere por una enfermedad por metástasis, por no diagnóstico, se hace diseminación hematógena. Uno podría pensar que este tipo, como es un cáncer de ojo, normalmente su metástasis va a ser muy en la zona regional, muy local, pero vemos que la incidencia es hematógena por la gran vasculatura donde se encuentra. Encontramos que más frecuentes en el hígado, en un 90%, pulmón, hueso, y ya se puede diseminar a la piel. La supervivencia a 5 años sin metástasis es entre el 70 y el 80%, y sin tratamiento es muchísimo menor, es solamente del 5%. Entonces, si vemos la supervivencia con o sin metástasis en esta particular, pues es bastante diferente, del 70 al 80% al 5% sin tratamiento. Encontramos que los melomas coroides se caracterizan porque son muy asintomáticos, hay disminución de la visión, hay defectos de campo y tenemos las famosas moscas flotantes. Se han encontrado casos que causa desprendimiento de retina, entonces el paciente pierde pérdida total o parcial de la visión. Digamos que ahí hace que se haga el diagnóstico. Encontramos cuando se hace el tratamiento, vamos a hablar ahorita más adelante, por medio de radioterapia, la recurrencia en su zona es de entre el 35 y el 50% a los 10 años. Influye el tipo, en la localización del tumor, influye su grosor. O sea, que es el grosor, es cuando es a incidencias menos de 2 milímetros. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Ya tenemos, ya hemos hablado de la incidencia. Ejemplo, pues soy una persona blanca con ojos claros, trabajo de ser soldador, tengo mayor factor de riesgo, soy juicioso, me hacen mi diagnóstico y vamos a ver, sabemos que la incidencia de la metástasis, la supervivencia con o sin metástasis hace la diferencia. ¿El tratamiento cuál es? Cuando son los tumores muy pequeños, se hace observación de su tamaño y se hace tratamiento que se llama braquiterapia. La braquiterapia es una radioterapia interna en el cual se colocan unas semillas de yodo y se deja en el lugar donde tenemos el tumor y lleva haciendo su tratamiento y vamos observando cómo se comporta. Los tumores medianos tenemos que también se hace braquiterapia, pero la observación es más cercana, más incidente para tomar la decisión si se realiza o no enucleación. ¿Qué es enucleación? Es extraer el ojo y se hace muy frecuente en tumores grandes y adicionalmente se debe hacer radioterapia de protones. El melanoma uveal, a pesar de que uno no lo escucha frecuentemente, su incidencia está sobre la mesa. Obviamente es muy importante hacer nuestro diagnóstico temprano. Encontramos que quiero que, digamos que esta charla nos quede como el término que es el melanoma uveal. Es un cáncer que se produce en los melanocitos, que las personas de raza blanca, ojos claros, uso de cámaras de bronceo y trabajadores de soldadura tienen mayor incidencia. Los signos de alarma es una mancha que aparece oscura en el iris, que fue la foto que les había mostrado. Encontramos que las personas por cambio de visión, si yo tengo 65, 70 años, soy hombre, tengo factores de riesgo, es importante que ese cambio de visión y esa visión borrosa, esa pérdida de visión progresiva, que yo veo cosas flotando, destellos de luz, es importante acudir, que no hace parte de la vejez. Y pues obviamente quiero que quede claro que muchas personas pueden ser asintomáticas. Encontramos entonces, pues esta era mi charla. Vemos que el melanoma encontramos que no es tan diferente, o sea, no es una cosa extremadamente rara que no lo podamos ver en nuestro diario vivir. Y pues es muy importante tener como estos términos muy claros.
Y obviamente en caso de tener algún signo de alarma es muy importante y todos nosotros debemos hacer prevención. Yo soy la doctora Lina Claudia, muchísimas gracias por esta invitación, por este tema tan importante y espero que siempre estoy abierta a lo que necesiten y cualquier duda o pregunta lo encuentran aquí en mi correo electrónico. Muchísimas gracias. La incidencia es de 4 personas en 1.000.000 y el melanoma coroideo es el más frecuente en el 90% de las veces. Y hablábamos que el pronóstico, lamentablemente, el coroideo no, es muchísimo mejor tener un melanoma en la zona del iris que coroide porque el pronóstico es más malo. El melanoma se va a desarrollar, esos cambios del melanocito, como hablábamos, la exposición y la mutación, su factor genético hace su expresión en etapas más tardías. Y también por eso, lamentablemente, este tipo de melanoma tiene muy mal pronóstico, por lo que hablamos, ¿no? El síntoma da en una edad en que usted puede decir que su visión borrosa y su cambio de visión puede ser dada por la edad. Entonces eso hace que sea, y creo que esto es el objetivo de la charla, es mostrar que a esa edad la visión borrosa no es igual a la vejez. Porque lo que vemos es que el pigmento de ellos del melanocito, al ser de color piel, la captación del melanocito es menor. Entonces, eso hace que haya un cambio más frecuente en la célula del melanocito y cause el melanoma. Esta es una incidencia de la mutación, hace más expresión en la prevalencia. Uno siempre ve en la parte oncológica que hay algunos cánceres que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Entonces eso es pues su expresión genética y no significa que una mujer no lo vaya a poder tener, pero es más frecuente en hombres. Sí, por supuesto, porque obviamente como vemos, no es lo mismo tratar un tumor pequeño que un tumor grande. Si vemos por la parte vascular de la coroides es mayor la diseminación. Entonces, entre más grande es el tumor, pues más grande es la diseminación hematógena y mayor es la metástasis. Y como vimos la supervivencia es diferente. Y además de eso, obviamente vimos que no es diferente, el tratamiento temprano hace que el tumor esté pequeño y que el tratamiento sea menos agresivo y que la posibilidad de tener metástasis es menor. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando y espero que nos haya quedado un mensajito ahí para que también lo multipliquen a sus familias, a sus personas allegadas, que este tipo de información a veces uno no lo escucha y no lo ve y pues lo que uno no sabe jamás lo ve.